Muy bien, entonces cuando hablamos de una reacción química, las reacciones químicas vienen a ser un conjunto de procesos en donde la materia va a perder su identidad, es decir, se va a transformar de una materia a otra materia totalmente diferente, de composición y propiedades diferentes. ¿Ya? Entonces no se olvide, una reacción química es una transformación donde la materia pierde su identidad, es decir, se transforma en otras nuevas. Así tenemos evidencias, cómo evidenciamos en el laboratorio si se ha o no formado una nueva sustancia, a partir de la observación de una liberación de gases. Por ejemplo, a veces se liberan gases, a veces hay un cambio de color, olor y o sabor, aunque va a ser muy difícil percatarnos a partir del sabor y el olor en estas sustancias. No es recomendable. Pero sí, por ejemplo, en la putrefacción vemos un cambio de color y olor. El cambio de la temperatura, esto es vital porque todo tipo de reacción química va a haber un cambio de energía. Una energía absorbida, una energía de vuelta que va a ser quien me va a evidenciar el cambio de temperatura. Entonces, cambio de temperatura me evidencia una reacción química. La formación de precipitado. Entonces, cuando a veces se mezclan soluciones acuosas o líquidas y en el fondo de pronto aparece algo sólido, esto evidenciaría la formación de una reacción química. Ahora vamos a ver cómo esta reacción química va a tener una representación. En la reacción química va a ocurrir ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces. Las sustancias iniciales, las sustancias de partida, se llaman reactantes, mientras que las sustancias nuevas formadas se llaman productos. Como ejemplo, en la imagen se va a tener la reacción del metal aluminio con el ácido clorhídrico. Recuerden, este era un hidruro que en forma acuosa se forma el ácido hidrácido, el ácido clorhídrico. Ahora, cuando nosotros combinamos estas dos sustancias, vemos la formación de desprendimiento de un gas, que en este caso sería el hidrógeno, y también la formación en el fondo del recipiente de un sólido, que sería el cloruro de aluminio. Entonces, esas evidencias como gas o formación de precipitado y liberación de energía vendrían a ser evidencias de que ha ocurrido una reacción química. Y para ello necesitamos representarlo. La representación simbólica de esta reacción química y de cualquier reacción química se le llama ecuación química. Para este ejemplo, mi ecuación química es de esta manera. El elemento aluminio, simbología, con abajo su estado de agregación que es sólido. El cloruro de hidrógeno que ahora se ha transformado en acuoso, entonces es ácido clorhídrico. Luego va a formar el cloruro de aluminio y el hidrógeno en forma de gas y este en sólido. A las sustancias iniciales que están antes de este condicional se les va a llamar reactantes. Y las sustancias que se forman después de esta flechita se les llaman productos. Ahora vemos las características como que lo que está entre paréntesis y como subíndice son los estados de agregación de la materia. En este caso es sólido. Esta flechita me va a indicar el sentido a la cual se va a desplazar la reacción química. En este caso se dice que estos se van a consumir y para la derecha se van a producir. Luego, este coeficiente, este número delante de cada sustancia, me va a corresponder básicamente a un coeficiente estequiométrico. Esto para la siguiente clase, que es estequiometría, nos va a ayudar bastante. Al momento del balanceo también nos va a ayudar. Bien. Ahora veremos cuáles son los tipos de reacciones químicas que existen. Para ello se ha venido conveniente agruparlos según diversos tipos de parámetros. Por ejemplo, por el mecanismo de reacción. ¿Cómo va a reaccionar? Va a ser adición, combinación o síntesis. Ejemplo, la síntesis de Lavoisier, en la cual el hidrógeno se encuentra con el oxígeno y gracias a la corriente eléctrica forma el agua. ¿Cuál es la característica aquí?
que dos o más reactantes formarían un solo producto. En este caso de Lavoisier, el agua. En la reacción de descomposición es al revés. Un solo reactante va a formar dos o más productos. Para ello va a utilizar diversos catalizadores. El catalizador va encimita de la flechita. Si aparece un triángulo es calor y por ello la descomposición a través del calor se llama pirólisis. Recuerda, piro es calor. Si acá hubiese estado corriente eléctrica se llamaría electrólisis. Si acá hubiese estado un símbolo de luz, debería ser fotólisis. Un catalizador, por ejemplo, el cadmio sería catálisis. Y esto vendrían a ser distintos tipos de reacciones de descomposición donde hay un reactante y varios productos. Reacción de desplazamiento simple o también llamado sustitución simple es cuando un elemento, en este caso el zinc, va a venir y entrar a este compuesto desplazando, sustituyendo al cobre que luego ves que se ha formado solo, aislado. Entonces el zinc ha desplazado al cobre. Y hay distintos tipos de desplazamientos, en este caso de desplazamiento de metales, y para ello tenemos que ver cuál es el metal más activo entre el zinc y el cobre, y el zinc le gana en poder metálico. Desplazamiento doble o sustitución doble o también llamada metátesis cuando no hay reacción redox. Por ejemplo, acá hay una doble sustitución. El hidrógeno ha venido y ha desplazado al sodio. Y este sodio ha venido y ha desplazado al hidrógeno, de tal manera que se forma el cloruro de sodio y el agua, que es el HHO, H2O. Este es un tipo de metátesis, un tipo de desplazamiento doble llamada neutralización. Recuerda, la neutralización es cuando un ácido es atacado por una base, es decir, ácido más base te da una sal y agua, reacción de neutralización. Y una reacción de isomerización es cuando se tiene un mismo compuesto con una fórmula global característica y luego la fórmula global es la misma, solo que ha habido un reacomodo en los elementos o en la posición de estos tipos de elementos químicos. En este caso, esta es una cadena lineal a la cual se ha presentado una enorme temperatura de 700 grados Celsius, donde esta cadena muestra un radical más, un radical que sería el H3 que debería estar por acá abajo. ¿Ya? Entonces la isomerización es un reagrupamiento de lo que corresponde a los elementos químicos. Por la variación de energía existen dos, la reacción exotérmica, exo significa fuera, es decir, el calor, va a haber una liberación de calor, donde un ejemplo característico de una reacción exotérmica son las reacciones de combustión. Existe reacción de combustión completa, incompleta e insuficiencia de oxígeno. Cuando se muestra como producto el monóxido de carbono, se llama reacción combustión incompleta. Si hubiese sido liberado acá el CO2, sería combustión completa. Bien, recuerda que cuando nosotros quemamos algo, existen dos tipos de colores de la llama, básicamente un azul y un amarillo naranja. Cuando es incompleta, la coloración de la llama es naranja y cuando es completa es azul. Además, el parámetro, este significa variación de entalpía, es menor a cero. Entonces, la variación de entalpía es negativa en una reacción exotérmica. En cambio, la reacción endotérmica, endo es dentro, el calor debe estar dentro de la reacción. Debo suministrar un calor para recién que se efectúe la reacción química. Y acá la entalpía tiene que ser positiva, mayor a cero. Por el sentido de la reacción existe la irreversible y reversible. Acá lo único que se tiene que ver es en la flechita. Si la flechita tiene un sentido a la derecha, se llama irreversible, en la cual los reactantes se consumen hasta agotarlos y se forman nuevas sustancias y el proceso termina, es agotable, es finita. Cambio en el proceso reversible, pues unos reactantes van a formar productos, pero en un determinado tiempo el producto también va a formar reactantes. Por ejemplo, en la síntesis de Haber-Bosch, la síntesis del amoníaco. Y por la variación de oxidación existe la reacción redox y la no redox. En la reacción redox hay un cambio de, en este caso se ha hecho la corrección. La reacción no redox es cuando los estados de oxidación del elemento al formarse nuevas sustancias no cambian. Por ejemplo, el cloro al inicio es -1 y
luego va a ser -1. El sodio es +1 y luego +1. No cambia el estado de oxidación, por lo tanto es no redox. Porque en la reacción redox sí hay cambio de estado de oxidación. El hierro actúa acá con +3 y acá con 0. El cobre actúa con +2 y ahora +4. ¿Ven? Hay cambio de estado de oxidación, por eso se llama redox. Uno se reduce y la otra especie se oxida.